por esta amable invitación para conversar sobre estos sucesos que son históricos y que van a significar algo en el próximo devenir de nuestra sociedad. Yo voy a comenzar por un análisis de los hechos tal como se fueron presentando. En el Perú hemos llegado a la convicción de que debemos regirnos por un conjunto de leyes a partir de la Constitución hacia abajo, todo lo cual se conoce como Estado de Derecho. Y bien, hemos aceptado el Estado de Derecho, que parte de las constituciones. La actual Constitución, la de 1993, no es la mejor del mundo. Es una constitución neoliberal. Es una constitución hecha para restarle derechos e ingresos a la gente que trabaja, ¿verdad? Y de esa manera permitir la acumulación de la riqueza en ciertos grupos privilegiados. Pero es la constitución que tenemos y a partir de ella, pues aceptamos todos vivir en este régimen, ¿no?, en el cual las leyes se dan de conformidad con los lineamientos de esa Constitución. Esto es claro, y a esto le llamamos Estado de Derecho. Y esa es la razón por la cual cada cierto tiempo somos llamados a emitir nuestro voto para conformar los equipos de gobierno, poder legislativo, poder ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ¿verdad? Y lo hacemos de acuerdo con esas normas, esto que se llama el Estado de Derecho. Por consiguiente, el año pasado, cuando se realizaron las elecciones, estábamos ateniéndonos a las reglas que se habían dado de conformidad con la Constitución del 93, que aunque la mayor parte del pueblo no la aceptaba por su origen y por su contenido, se sometía a ella. Y de esta manera se armaban los equipos de gobierno. Pues el año pasado fuimos a unas elecciones y ganó el candidato del pueblo de un grupo popular insurgente formado por profesionales de la clase media provincial, muchos de ellos de origen popular, campesinos sobre todo, porque eso es lo que en el fondo representa o expone el Partido Perú Libre. Y sacó 37 representantes y logró colocar en la primera magistratura a su candidato y a su candidata. Es decir, candidato a presidente de la República, Pedro Castillo, y a la candidata a la vicepresidencia de la República, Dina Boluarte. Y comenzaron a gobernar. Nadie podía objetar esa elección. El Jurado Nacional de Elecciones, con una gran imparcialidad y apego a la legalidad, proclamó los resultados. Y esto era indiscutible. Y a eso nos ateníamos todos. Sin embargo, el poder de la oligarquía blanca, oligárquica, y sus auxiliares en el Congreso de la República, 3 grupos de derecha recalcitrante y otros más de centro derecha, no se conformaron con el resultado de la elección y empezaron a hostilizar al presidente de la República, a buscarle 3 pies al gato. Y bueno, pues así llegamos al 7 de diciembre. Yo prendo la televisión porque alguien me dice que hay una novedad allí y veo al presidente de la República, Pedro Castillo, emitiendo un mensaje por el cual dice que va a disolver el Congreso
y que va a declarar en reorganización al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional, y que en el interín gobernará por decretos leyes. Es decir, estaba anunciando un programa de medidas que estaban fuera de la Constitución en ese momento, porque es indiscutible eso, ¿verdad? Y bueno, y de repente comenzaron a sucederse los hechos como si se tratara de una catarata. No habían terminado su discurso, el presidente del Congreso comenzó a citar a reunión de urgencia para la 1 de la tarde, o 1:30 de la tarde, con el objeto de contemplar la vacancia del presidente de la República, cuya causa sería esa declaración que él había leído por la mañana. Y no se realiza una reunión presencial de los congresistas, sino virtual. Y de entrada, el presidente del Congreso, asistido por su junta directiva, pone al voto una moción para declarar la vacancia del presidente de la República. Y los congresistas comienzan a votar. Y alcanzan 101 votos, con lo cual, de acuerdo con lo que ellos creen que es la legalidad, declararon la vacancia de la presidencia y por consiguiente derrocaron a Pedro Castillo. Pedro Castillo en esos momentos, confiado en sus auxiliares policiales, se estaba dirigiendo a tomar el automóvil para salir. Y bueno, pues esos militares recibieron una llamada telefónica de alguien que les dijo que condujeran al presidente de la República, porque lo era, a las instalaciones de la prefectura donde quedó detenido. Y enseguida se presentó la fiscal de la Nación y le imputó unos cargos y lo hizo apresar ahí mismo. Mientras tanto, en el Congreso se votaba, se había acabado de votar esto, y se proclamaba ya como presidenta a la vicepresidenta de la Nación, Dina Boluarte. Bien, analicemos estos hechos. Ya lo he hecho yo en 2 o 3 comentos que han circulado, ¿verdad? Es decir, si hablamos del Estado de Derecho, pues atengamos a las leyes y a la interpretación, que en este caso tiene que ser en primer lugar la interpretación gramatical, ni siquiera la interpretación lógica, porque no cabe. Es decir, se trata de comparar los hechos que se han producido con las hipótesis de las leyes y de la Constitución para ver si se ha cometido un acto irregular que diera lugar a la presidencia y a la destitución de Pedro Castillo. Y bien, miren ustedes lo que pasa. De acuerdo con el reglamento del Congreso de la República, que es una ley, para imputarle la inmoralidad permanente al presidente de la República como causa de vacancia, se requiere por lo menos un pedido presentado por 40 representantes y luego un acuerdo del Pleno de los 2/3, 66 creo, para admitir a debate, y se fija la fecha por las causales que están contenidas en el documento inicial. Y nada más que por eso, es como una demanda. Si usted demanda tal cosa, el juez no puede resolver sobre punto distinto, no pedido. Si lo hace, la sentencia es nula. Esto está en el Código Procesal Civil y es una norma, digamos, de derecho general, ¿verdad? Por consiguiente, el Congreso de la República debía atenerse al debido proceso, ¿verdad? Había un pedido de vacancia que se había presentado ya varias semanas antes, ¿no? Cuyo debate estaba citado para ese mismo día a las 4 de la tarde, pero por otra causal.
u otras causales, no las que sometió a consideración el presidente del Congreso de la República, lo cual era una ilegalidad, porque no cumplió para nada el trámite. Si él quería poner a debate el planteamiento de que vacaba la presidencia por la declaración que había hecho Pedro Castillo en la mañana, hubiera tenido pues que reunir el número de congresistas necesario, luego reunir al pleno y enseguida citar al presidente para que se defienda, porque de lo contrario el procedimiento es nulo, es decir, no vale. No lo hizo así. De entrada él puso a debate eso y lo aprobaron. Y lo aprobaron los tres grupos de derecha, los varios grupos de centro derecha y representantes de Perú Posible y de Juntos por el Perú, que debían haberlo defendido. Era lo menos que se les pedía a ellos, como gente pretendidamente de izquierda. ¿Qué tipo de izquierda son entonces? ¿Verdad? Es como en las ejecuciones, los que se acuden a echar leña a la hoguera donde va a arder el condenado, o los que se acomodan a amarrar, ¿no?, al condenado si va a ser ejecutado por garrote, como hacían los españoles, ¿verdad? Eso es lo que hicieron. Ejecutaron a Pedro Castillo, estos representantes que debían haberlo defendido. Yo he hecho notar que ningún representante de la izquierda objetó el procedimiento. Ellos sabían que se estaba violando la ley, porque todos los días trabajan con el reglamento del Congreso de la República. Lo necesitan para presentar sus proyectos, fundamentarlos, asistir a las comisiones, en fin, ellos leen todos los días los artículos pertinentes del reglamento del Congreso que rige su función, ¿verdad? No lo hicieron. Nadie, ningún representante de la izquierda objetó el procedimiento. O sea que, pues, que había una complicidad manifiesta o tácita para vacar al presidente. Esa vacancia, por lo tanto, que se produjo en esas condiciones, es nula. Y si es nula, la asunción de la presidencia de la República por la vicepresidenta también es nula, ¿verdad? Lamentablemente, no hay en esta Constitución ni en las leyes un procedimiento de control de las actividades del Congreso. Es la Constitución de 1993, de manera tal que los representantes pueden incluso violar la Constitución y las leyes con sus votos y decisiones o con sus opiniones. No son sancionados por ello. Están respaldados por la impunidad. Y eso es lo que pasó ese día. De manera tal que, si no se cumplió el procedimiento y vacaron al presidente de la República, lo que hubo esa tarde, a la 1:30 de la tarde en el Congreso de la República, fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado que derrocó al presidente Pedro Castillo y puso en su lugar a una persona que no tenía derecho de asumir el cargo, porque no se daban las condiciones para que la vicepresidenta lo reemplace, ¿verdad? Y esta es la situación. Pero esto no lo han dicho los periódicos. Ninguno se ha aplicado a analizar de manera coherente las normas que debían haberse aplicado. No, ni las han mencionado, absolutamente. El que dio el golpe de Estado es Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no dio un golpe de Estado. Porque él dijo, miren ustedes, voy a disolver el Congreso. No lo disolvió. Él puede decir lo que quiera,
pero no lo hizo. Y la prueba de que no lo hizo es que el Congreso se reunió y lo destituyó a él. Entonces, ¿cómo podía haber atentado contra el Congreso si el Congreso se estaba reuniendo? ¿Verdad? No disolvió el Congreso, dijo que lo iba a disolver, ¿verdad? Pero eso no es un delito. Le imputaron de inmediato la señora esa, Patricia Benavides, que es la fiscal de la Nación, el delito de rebelión. Y no tiene nada que ver la lectura que hizo Pedro Castillo con la rebelión, porque la rebelión es alzarse en armas, en un cuartel o en otro lugar, en fin, con el objeto de violentar el orden constitucional y sustituir autoridades. Eso no hizo Pedro Castillo, ¿verdad? O sea que no hubo el delito de rebelión. Tampoco hubo el delito de conspiración. ¿Para qué? Miren ustedes. Acabo de ver yo el código penal. ¿Qué dice acá? Supongamos que se le acusase de tentativa de la comisión del delito, de amotinamiento, digamos, o de rebelión. ¿Ya? Pero simplemente Pedro Castillo se limitó a leer una declaración. ¿Ya? Y vean usted acá lo que dice el artículo 17 del Código Penal. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito. No hubo consumación del delito, nunca el Congreso estuvo en peligro. Pedro Castillo no envió un destacamento a cerrar las puertas del Congreso. No, el Congreso siguió funcionando. Entonces, no hay delito. ¿Y entonces de qué lo acusan? ¿Por qué lo tienen preso? ¿Verdad? Yo he escuchado los argumentos del vocal César San Martín Castro, lamentables, porque este hombre, haciendo gala de unos farragosos argumentos que ha recogido de por aquí, por allá, pretende hacer creer que Pedro Castillo sí habría incurrido en un delito, pero no entra al análisis literal de la norma, ¿verdad? Y este sujeto, digo yo, ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad académica puede permitirse decir eso y suscribir un documento por el cual confirma la prisión de Pedro Castillo? Y bueno, si se trata de analizar a César San Martín Castro, lo vamos a analizar. Él cree que las citas de ciertos autores son fuente del derecho. Error profundo. El derecho tiene como fuente, en primer lugar, la ley. Ni siquiera la jurisprudencia es fuente del derecho. Es fuente de conocimiento del derecho, pero no del derecho. La fuente del derecho es la ley, exclusivamente. Y la ley debe ser interpretada como interpretación gramatical, como interpretación lógica, como interpretación genético-histórica, para ver qué era lo que se propusieron los legisladores al darla. En última instancia, si las dos interpretaciones anteriores no bastaran. Me ha preocupado un poco por ver los antecedentes de este San Martín Castro. Y he encontrado que, como ocurría con un presidente de la República, se hace pasar por doctor en Derecho. Está en su currículum, está en Internet. ¿Y qué doctorado tiene? Un doctorado expedido por la Universidad San Agustín de Arequipa, creo que el 2004-2005. Están en los doctorados Bamba, que fueron 677, creo yo, que expidió por resolución rectoral la autoridad de ese momento. O sea que este hombre no asistió los 2 años de cursos presenciales en Arequipa, y además no habían esos doctorados. Segundo lugar, no conoce los 2 idiomas extranjeros que se necesitan para ser doctor. ¿Ya? Él dice que sabe portugués, pero vaya a saber quién le ha tomado examen, ¿no?
Y luego la tesis. Y en su currículum anota que es solamente por pues, doctor porque le han expedido la resolución. Y esa resolución es válida, es para él, ¿no? Pero esto está en contra de las leyes y en contra de la moral, ¿no? En otros países, cuando se presenta una situación de estas, el político muere políticamente. O lo sacan inmediatamente del cargo si es que no renuncia, ¿verdad? Pero acá no pasa nada. Fue una cosa excepcional lo que pasó con Alan García, a quien yo hice notar también que fungía de doctor y no lo era. Y el rector de la Universidad de San Martín le pagaba creo que 50.000 soles por mes por dirigir una maestría de gobernabilidad, a la cual asistían una serie de políticos, muchos del partido gobierno y también de Fuerza Popular, porque una vez sacaron una afirmación y estaban ahí sentados. Pagaban muy caro, por supuesto, ¿no? Bueno, pues, y este señor, que no era doctor, era el director de esa maestría y profesor principal de ella, ¿no? Y cuando se descubrió que verdaderamente no era doctor, ¿no? Entonces renunció discretamente, se salió, y ¿cómo han arreglado? Hubo una denuncia fiscal allí para ver, yo no sé en qué ha quedado eso, ¿no? Pero veo que no ha prosperado, es decir, no ha continuado esa denuncia porque hay doctores todavía de ese grupo, ¿no? De doctorados Bamba, ¿no? Que la Universidad de Arequipa otorgó en cierto momento. Bien, pero sigamos con el tema de esta disertación. Muy bien. De alguna forma, estos razonamientos jurídicos que prueban la ilegitimidad en el cargo de Dina Boluarte, el golpe de Estado del Congreso de la República del 7 de diciembre, han trascendido. Y ha trascendido también que el presidente de la República está abusivamente preso. Él no debía estar preso porque él, en primer lugar, en el momento en que lo apresan, a la 1:30 de la tarde, él era presidente de la República. Y dice el presidente, artículo 117 de la Constitución del Estado, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión y funcionamiento. Ninguno de estos supuestos se dieron, para nada, ¿verdad? Quiere decir que hay un abuso de poder de parte de la Fiscalía y de parte de los jueces del Poder Judicial que tienen que resolver en este caso, ¿no? Porque el presidente de la República no podía ser acusado por eso, ¿verdad? Y he probado además que esa declaración no está configurada como delito en el Código Penal. Y hay un artículo en la Constitución que dice clarísimamente que nadie puede ser acusado por hecho u omisión que no esté tipificado en la ley de manera clara, ¿verdad? Entonces, si las cosas son así, ¿por qué lo tienen preso? Porque evidentemente el golpe de Estado del 7 de diciembre, golpe de Estado parlamentario, ha sido continuado con estas ilegalidades. ¿Ya? Y bueno, yo creo que la gente de alguna forma por eso protesta, porque han llegado a saber esto. Las opiniones de la gente que se ha dado cuenta de lo que ha pasado han trascendido.
Y además esta gente no es tonta, sabe percibir la verdad de la falsedad. Ya la prensa manejada por el poder oligárquico no le impacta. Empieza a pensar libremente, empieza a desalienarse y por consiguiente entiende que tiene derecho de protestar, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que está sucediendo en el Perú ahora. En un último análisis, yo señalo las causas de estas reuniones de las multitudes en las calles que no ceden y que no van a ceder, ¿verdad? Porque se trata de una especie de clase popular, de enseñanza inmediata, que le hace tener conciencia a la gente de lo que ellos son y de lo que son los otros, ¿verdad? Y aquí saco como conclusión que luego de este periodo de protesta, de indignación, va a seguir un periodo de absorción de una ideología de cambio, porque si no hay una ideología, esto se va, digamos así, a aplanar otra vez, se va a aplanar otra vez, ¿no? Y yo no creo que ningún grupo de izquierda esté en condiciones de suministrar esa ideología. Es decir, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nuestras insuficiencias. Tenemos que ponernos a pensar en que debemos ponernos a estudiar, ¿verdad? Para conocer qué es lo que pasa realmente en nuestro país, cómo evolucionan los diferentes estamentos, en fin, la estructura y las superestructuras. Y creo que en ese momento habrá la esperanza de un cambio. Finalmente quiero hacer notar lo siguiente, que lo digo también en el último comentario que he publicado, ¿no? El Congreso de la República, para poder convocar elecciones este año o el próximo, tiene que modificar la Constitución. Para modificar la Constitución necesita reunir 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. Si no llegan a los 87 votos, no hay reforma constitucional y por consiguiente no hay elecciones. Elecciones anticipadas, ¿verdad? Eso es, con esa carta están jugando los congresistas, pero la condición es tener a Dina Boluarte como tapón, porque mientras ella ejerza la presidencia de la República, el único camino que quedará será la modificación constitucional, de manera tal que la gente tiene razón en protestar contra Dina, que se vaya, porque esa es la condición para que se realicen elecciones de acuerdo con la Constitución. Si la presidenta renuncia, el presidente del Congreso, que asume las funciones de presidente de la República, convoca de inmediato elecciones, que se realizan dentro del plazo de 4 meses. Y entonces el problema se resuelve. La gente vuelve a sus hogares, ¿verdad? Pero el problema es pues que en estos momentos estamos ante una alianza entre la ultraderecha y esta dichosa vicepresidenta en el cargo del presidente, que lo usurpa, evidentemente, ¿no? Y entonces ella, en fin, la única manera que tendría de saltar hacia arriba como el tapón de una botella de champán es con la presión de las fuerzas populares, ¿no? Yo creo que así lo están entendiendo estos compatriotas que salen a las calles. Quiero decir finalmente que cada uno de esos hombres y mujeres que toman las calles
se han convertido en líderes pequeños. Cada uno representa 10, 50, 100, 1000 ciudadanos que no han podido salir. Cuando ellos salen, están representando a esa inmensa multitud, silenciosa, diría yo, que los mira actuar, pero que están de acuerdo con ellos. ¿Verdad? Bien, estos son los elementos que yo quería anotar para un debate, una conversación. Les agradezco mucho la atención.